Bienvenidos a mi canal Gerencia de Proyectos y Coaching. Hoy vamos a ver dirigir y gestionar la ejecución del proyecto. Como les dije en pasados videos, el plan para la dirección del proyecto nos da una ruta para poder continuar con la ejecución del proyecto. Es por eso que dirigir y gestionar la ejecución del proyecto es el proceso que consiste en ejecutar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto para cumplir con los objetivos del mismo. Esto quiere decir que ya estamos metidos dentro del proceso mismo de la ejecución del proyecto, de acuerdo a lo que ya habíamos visto antes, de lo que era el acta de constitución y lo que era el plan para la dirección del proyecto. Las actividades que se abarcan en la ejecución del proyecto son, entre otras, realizar las actividades necesarias para cumplir con los requisitos del proyecto, crear los entregables del proyecto, reunir, capacitar y dirigir el equipo, es un tema que es de liderazgo, obtener y gestionar, utilizar los recursos, implementar los métodos y normas planificados, establecer y gestionar los canales de comunicación, generar los datos del proyecto como costo, cronograma, avance técnico, de calidad y el estado a fin de facilitar las proyecciones, emitir las soluciones de cambio y adaptar los cambios aprobados al alcance, a los planes y al entorno del proyecto, gestionar los riesgos e implementar las actividades de respuesta a los mismos, gestionar a los vendedores y a proveedores, recopilar y documentar las lecciones aprendidas e implementar las actividades de mejora. Al final del video les voy a dar un ejemplo de cómo se puede lograr todas estas actividades. Bueno, vamos a ver las entradas para el proceso de dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Estas son el plan para la dirección del proyecto, que fue el video pasado, que lo pueden encontrar en mi canal YouTube, las solicitudes de cambio aprobadas. Cuando estamos en el proceso como tal de la ejecución del proyecto, continuamente se vienen dando solicitudes de cambio, las cuales deben de ser aprobadas y serán una entrada para el proceso de dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Los factores ambientales, ya los hemos hablado en pasadas oportunidades. Los activos de los procesos de la organización, también ya ampliamente informados en pasados videos. Estas entradas se procesan por medio de unas herramientas y técnicas como son el juicio de expertos, que como se vienen dando ya ustedes cuenta, el juicio de expertos o la experticia que se tenga en el manejo de esos proyectos es importantísima y va a ser siempre muy fundamental en cualquier proceso. El sistema de la información para la dirección del proyecto y las reuniones. Esas son las herramientas con las que vamos a lograr las siguientes salidas. Los entregables del proceso, van a haber varios, ahorita los vamos a ver en un ejemplo. Los datos del desempeño del trabajo, las solicitudes de cambio, que siguen siendo un retroalimentador y llegar a un nivel de acercarnos a ese éxito que queremos en el proyecto, actualizaciones al plan de la dirección del proyecto y actualizaciones a los documentos, que pueden estar basados en unos formatos de un sistema de gestión de calidad. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo dirigir y gestionar la ejecución de un proyecto. Para dirigir y gestionar la ejecución del proyecto he creado este formato que se basa en un proyecto de construcción, donde vamos a tener varios aspectos a tener en cuenta para el sector construcción. Entonces, va a haber un plan de implementación. Ese plan de implementación, que es el primer línea que tengo en el formato, pues dice más o menos como
que por medio de planes de gestión se implementa la ejecución del proyecto a fin de obtener los entregables para cada una de las etapas. La metodología a seguir se basa en la consecución de los objetivos específicos junto a las metas, por medio de la metodología PMP del PMI, en base a la experiencia adquirida, lo que hablamos ahorita, juicio de expertos, y con la formación continua por medio de conferencias, los libros y el emprendimiento se dará inicio al proyecto como lo que es una empresa constructora, ¿cierto? Entonces, van a haber unas bases. Esas bases se las acabo de decir y vamos a implementar esos planes. La implementación de los planes es la primera estructuración que vamos a hacer. Vamos a implementar unos planes. El primer plan a implementar será el alcance, lo que llamamos el plan de gestión del alcance con su línea base. ¿Cómo se hace? Se genera un enunciado. Vamos a generar un enunciado para una empresa constructora. ¿Cómo sería ese enunciado? Yo tengo aquí un ejemplo. Prestar servicios integrales de ingeniería en el sector de la construcción que brinden soluciones de acuerdo a las necesidades de los clientes, por medio de una página web que bajo la modalidad de solicitudes de pronta respuesta a los presupuestos, cronogramas, tiempos de entrega, pues se dé solución. En la página web, en tiempo real, se podrá observar la elaboración de los presupuestos y los cronogramas. Se podrán verificar el informe de desempeño de los proyectos en tiempo real. Recuerde que ahora hablábamos de los entregables. Entonces, un informe de desempeño es un entregable y aquí estamos dando un valor agregado que es en tiempo real, a fin de que el cliente permanezca totalmente informado en cada etapa de su proyecto. Las personas interesadas en este tipo de solución son los clientes corporativos, las organizaciones gubernamentales, sector construcción, comercial, oil and gas, industrial, etc. Los entregables se logran de acuerdo al siguiente desglose del alcance. Entonces, LDT, como los presupuestos online, cronogramas online, informe de desempeño online, congestión del valor galado y galería de fotos. Facturación y cierres, diseños de ingeniería, interventorías, consultoría. La relación con el cliente se hará en un 80% por medio de la página web y el otro 20% por medio de visitas a los proyectos y clientes. Entonces, ahí ya puse un alcance de lo que se quiere. Es un alcance global, no es nada detallado. Obviamente, vamos a empezar a trabajar sobre esto más adelante. Después sigue el plan de gestión de los requisitos. Ese se define y documenta las necesidades de los interesados. Los requisitos incluyen las necesidades, deseos y expectativas. Por ejemplo, la necesidad comercial. Se evidencia que el mercado local, nacional, no hay actores que den importancia a las redes virtuales en aspectos de ingeniería de servicios y de los cuales pueda catapultar la empresa ofreciendo desde presupuestos hasta ejecución y cierres online con asequibilidad permanente a cada uno de los proyectos adjudicados. Debe ser una plataforma de consulta permanente verificando en tiempo real el estatus de las solicitudes. Entonces, ahí definí un requisito importante que es debe haber una diferencia virtual y eso va a dar un valor agregado a la empresa constructora porque actualmente en el mercado no existe algo así. O sea, existen empresas que dan presencialmente la ejecución de un proyecto, pero nunca de manera virtual. Bueno, el objetivo de la empresa o los objetivos de la empresa es ser pioneros en servicios de ingeniería virtual por medio de una plataforma que permita conocer el estado de las solicitudes, por medio de la metodología PMP, las cuales son iniciar, planificar, ejecutar, monitorear y controlar, cerrar proyectos en los cuales el cliente tenga acceso al ver el estado real de sus proyectos. Aprovechar la tecnología como fuente de ingreso y de servicio oportuno y válido ante el cliente. Tener una cobertura nacional e internacional, ¿cierto? Ahí vamos viendo como una visión, como un objetivo, lo que queremos ser. Los requisitos funcionales, como son generar entregables de acuerdo a la metodología PMP de manera virtual y con el propósito de que el usuario tenga acceso a ellos en tiempo real. Los requisitos no funcionales, como el nivel de servicio, que debe ser alto, el desempeño eficiente, la seguridad por medio de la generación de confianza en los productos y clientes satisfechos, el cumplimiento. Una vez que
que se ha confirmado el pago, el cliente de manera inmediata tendrá acceso por medio de una clave a los proyectos en los cuales coloca la orden de compra. La capacidad de soporte. Recuerde que todo esto que estamos diciendo son las características del plan de gestión de los requisitos. Continuemos. Capacidad de soporte. Todo soporte, asesoramiento e información serán online por solicitud del cliente. La retención. Se debe garantizar la retención de usuarios por medio de equilibrio de la triple restricción, ya hablado en otros videos pasados. La depuración y requisitos de calidad, como la ISO 9000, la 14000 y la OCHAS 18000, todos en busca de un buen desempeño en el proceso. Criterios de aceptación, pues se definirán de acuerdo a la estrategia planteada. Reglas de la empresa, se definirá cuando se materialice la plataforma virtual. Impactos sobre las otras tareas, está ligado con la página web Formando Líderes y YouTube Gerencia de Proyectos y Coaching. Requisitos de apoyo y comunicación. Se debe crear un plan de comunicaciones buscando una conexión muy directa con los usuarios, brindando apoyo y asesoría permanente. Supuestos y restricciones. Se parte de la base del crecimiento progresivo, de la metodología PMI en todos los sectores de la economía y de la necesidad de los usuarios de implementarlos en sus procesos. Ahora pasemos ya al plan de gestión del cronograma con la línea base del cronograma. Desarrollo del modelo de programación de proyecto. Pues aquí se especifica una metodología y la herramienta de programación a utilizar en el desarrollo del modelo de programación. Para nuestro caso se usará el Project. Más adelante voy a hablar del Project como una herramienta importantísima para la programación y proyección del proyecto. El nivel de exactitud. Se especifica el rango aceptable que se utilizará para hacer estimaciones realistas para la duración de las actividades y que pueden contemplar una cantidad para contingencias. Esto es, para cada una de las actividades se estima el tiempo basado en la experiencia y se deja un colchón. Yo digo colchón es a un margen, a una holgura para imprevistos. Unidades de medida. Se definen para cada una de las actividades, para cada uno de los recursos, todas las unidades que se utilizarán en las mediciones. Para nuestro caso, el sistema métrico. Enlaces con los procedimientos de la organización. La DT debe ser coherente con el cronograma y con las estimaciones realizadas. Mantenimiento del modelo de programación del proyecto. Se define el proceso que se utilizará para actualizar el estado y registrar el estado del proyecto. Esto es factible por medio de un software del proyecto. Umbrales de control. Se establece umbrales de variación para monitoreo del cronograma y se determinará hasta dónde pueden desviarse antes de tomar una acción a fin de controlarlo. Por ejemplo, con el tiempo de las actividades. Reglas para la medición del desempeño. Esto se logra con la gestión del valor ganado. También se verá más adelante, haciendo un correcto análisis y presentando informes oportunos para toma de decisiones en los momentos adecuados. Formatos de los informes. Se debe establecer una frecuencia para la presentación de los informes. Para los proyectos pequeños puede ser semanal y para los grandes puede ser quincenal o mensual. Ya cada uno, dependiendo de sus necesidades, determinará cuál va a ser esa frecuencia. Y descripciones de los procesos. Todo el proceso debe ser documentado. Pasemos al plan de gestión de costos. Si se dan cuenta, ya estamos barriendo cada una de las etapas del PMP. Entonces, cada uno genera un plan y ese plan hay que seguirlo. Cada uno de estas características de este plan, de estos aspectos, hay que empezarlos a desglosar, a especificar, a desarrollar, a llevar un plan. Plan de gestión de los costos con la línea base de los costos. Unidad de medida. Esta será dada en pesos si el proyecto establece esta moneda como unidad de medida. Sin embargo, si se solicita, también se podrá considerar los dólares o los euros, según aplique. Nivel de precisión. Se usará centavos hasta los decimales, hasta 2 decimales. Nivel de exactitud del 1%.
Enlaces con los procedimientos de la organización por medio de cuentas de control en un software con SAP. Umbrales de control. Para determinar umbrales de control se tienen plantillas en Excel planas con umbrales de un 15% como rango inferior. Reglas para la medición del desempeño. Monitoreo de las cuentas de control en la DT. Establecer técnicas para medir el valor ganado, como avances de obra, gestión del presupuesto, P&G, cumplimiento del cronograma en porcentajes y en la medición de la calidad. Ahí me van a disculpar un poco que al redactar el formato me he logrado desviar un poquito en la escritura, pero no, en este momento, para no hacer el video muy largo, no puedo corregirlos en este momento. Bueno, formatos de los informes. Se definen formas y frecuencias de la presentación del informe, de acuerdo a la complejidad y duración del proyecto. Descripción de los procesos. Todo se debe documentar. Se debe detallar la manera de hacerlo. Detalles adicionales, tales como financiamiento del proyecto, como cambios en la moneda, procedimientos generales del registro de los costos. Ahora pasemos ya al plan de gestión de la calidad y mejoras del proceso. Límites del proceso. Aquí se describe el propósito del proceso, su inicio y su fin, entradas y salidas, el dueño y los interesados del proceso. Configuración del proceso. Proporciona una descripción gráfica de los procesos con las interfaces identificadas y se utiliza para facilitar el análisis. Métricas del proceso. Junto con los límites de control permiten analizar la eficiencia del proceso. Objetivos de mejora del desempeño. Guían las actividades de mejora del proceso. Métricas de calidad. Ejemplos de estas métricas pueden ser el índice de puntualidad, el control del costo, la frecuencia de defectos o de los reprocesos, la tasa de fallas, la disponibilidad, la confiabilidad y la cobertura de las pruebas. Lista de verificación de la calidad. Es una herramienta estructurada para verificar que se hayan llevado a cabo una serie de pasos necesarios asegurando la consistencia en las tareas que se realizan con frecuencia. Actualización a los documentos del proyecto. Se deben actualizar documentos como el registro de interesados, que es la misma gestión de los interesados de los proyectos, la matriz de asignación de responsabilidades, gestión de los recursos humanos del proyecto, la DT y su diccionario. Bueno, recuerden que estamos haciendo o esbozando cómo se dirige y gestiona la ejecución del proyecto. Y eso hace que vayamos a unos planes de acuerdo a las etapas del proceso. En este momento ya vamos a pasar a el plan de gestión de los recursos humanos. Roles y responsabilidades. Se debe definir los roles. Por ejemplo, como ingeniero civil, analista, coordinador, etc. La autoridad, pues poder para tomar decisiones. La responsabilidad, la competencia, que es la habilidad y la capacidad para completar las actividades asignadas. Organigramas del proyecto es una representación gráfica de los miembros del equipo del proyecto y sus relaciones de comunicación. En el video que tengo en mi propio canal, Influencia de la organización en los proyectos, se puede ver cómo es un organigrama. Plan para la gestión del personal. Describe cuándo y cómo se van a incorporar a los miembros del equipo del proyecto y durante cuánto tiempo se les va a necesitar. Los aspectos a considerar son asignaciones del personal al proyecto, calendarios de recursos, evaluaciones de desempeño, solicitudes de cambio, actualizaciones al plan para la dirección del proyecto. Continuamos con el plan de la gestión de las comunicaciones. El plan contiene la siguiente información: requisitos de comunicación de los interesados, la información que debe ser comunicada, el motivo de la distribución de la información, plazo y frecuencia de la distribución, persona responsable de comunicar la información, persona responsable de autorizar la divulgación de la información confidencial, personas o grupos
o grupos que reciben la información, métodos o tecnologías para la divulgación de la información, los recursos asignados para las actividades de la comunicación, el escalonamiento, actualización al plan de gestión de las comunicaciones, el glosario, la terminología común, diagrama de flujo de la información, restricciones en la comunicación. Sigamos con el plan de gestión de los riesgos. Se va a ver más adelante que el plan de gestión de los riesgos es algo muy importante y de una vez les digo a todos ustedes, el tema de riesgos hoy en día tiene un auge importantísimo en el mercado. Por eso si ustedes tienen la oportunidad de estudiar algo más sobre riesgos, es algo que tiene muy buena proyección y que pues los pueda a ustedes proyectar bastante en su carrera profesional. Este plan incluye metodología, define los enfoques y las fuentes de datos, roles y responsabilidades, define el líder, el apoyo y los miembros del equipo para cada tipo de actividad y explica sus responsabilidades. Presupuesto, se estima para la aplicación de las reservas de contingencia y las de gestión. Esto se verá un poco también adelante, se va a recalcar un poco qué es una reserva de contingencia y qué es una reserva de gestión. Calendario. Define cuándo y con qué frecuencia se llevará a cabo los procesos de gestión de riesgos. Categorías de riesgos. Proporciona un medio para agrupar las causas potenciales de riesgos. Definición de la probabilidad e impacto de los riesgos. La calidad y la credibilidad del análisis de riesgos requiere que se definan distintos niveles de probabilidad e impacto de riesgos. Matriz de la probabilidad e impacto. Es una cuadrícula para vincular la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo con su impacto sobre los objetivos del proyecto en caso de que ocurra dicho riesgo. Revisión de las tolerancias de los interesados. Formatos de los informes. Se define que se documentará, analizarán y comunicarán los resultados del proceso de gestión del riesgo. Seguimientos. Documenta cómo se registrarán las actividades de gestión de riesgo e incluye una auditoría. Pasemos ahora al plan de gestión de las adquisiciones. Tipo de contratos a utilizar. Gestión del riesgo, estimaciones independientes, acciones del departamento de compra, documentos de las adquisiciones, gestión de proveedores, coordinación de adquisiciones, restricciones supuestos, tomas de decisiones de hacer o comprar, la determinación de fechas programadas para los entregables, la identificación de los requisitos para obtener garantías de cumplimiento, el establecimiento de instrucciones que se proporcionan a los vendedores para desarrollar y mantener la EDT, la determinación de la forma y el formato que se usarán, la identificación de los vendedores, las métricas de adquisición son las características o aspectos a tener en cuenta en el plan de gestión de las adquisiciones. Pasemos al plan de gestión de los interesados. Niveles de participación, deseados y actual, alcance e impacto del cambio para los interesados, interrelaciones y posible superposición entre interesados que se hayan identificado, requisitos de comunicación de los interesados de la fase actual del proyecto, información a distribuir los motivos para la distribución de la información, plazo y frecuencia para la distribución de la información y actualización al plan de gestión. Bueno, hasta ahí hemos revisado todo lo que son los planes. Entonces, recuerden, para hacer un resumen de lo que se ha visto, tenemos unos planes que hay que empezar a implementar para poder ejecutar el proyecto. O sea, hay que desarrollar estos planes. ¿Cuáles son? El plan de gestión del alcance, el de los requisitos, el de los costos, el de la calidad, el de los recursos humanos, de las comunicaciones, de los riesgos, de las adquisiciones y de los interesados. Entonces, al usted ejecutar estos planes, de acuerdo al plan de la dirección del proyecto, cada uno de ellos va a tener unas características que usted también tiene que empezar a estructurar. O sea, si te vas dando cuenta, esto es como un árbol que va creciendo, las ramas. Entonces va a depender mucho de tu proyecto, si es grande, si es pequeño, si es muy complejo, si es sencillo. El PMP te va a dar las herramientas para hacerlo como tú quieras. Tú empezarás a echar mano a las herramientas que te voy mostrando a lo largo de este video para ir llevando ese proyecto a cabo. Ahora, el formato también contempla
para poder dirigir y gestionar la ejecución del proyecto unas solicitudes de cambio aprobadas. Recuerde que ahorita decíamos que van a ver a lo largo de la ejecución del proyecto unas solicitudes de cambio que se van a dar porque en mi observación o en el mismo proceso del proyecto pues se dice, mira, me parece bien que este proyecto se haga de esta manera porque aquí nos hemos dado cuenta de algún tema en especial. Entonces yo ingreso una solicitud de cambio a un comité de cambios que debe aprobarla. Esas aprobaciones, pues obviamente, se pueden dar como una acción preventiva. Ejemplo, una acción preventiva, el ejemplo 1, generar actividades de manera intencional que asegure que el desempeño futuro del trabajo del proyecto está alineado con el plan de la dirección del proyecto. Eso es una acción preventiva. Una acción preventiva 2 puede ser un seguimiento del cronograma o una 3 un monitoreo de los costos, ¿cierto? Van a haber muchas más. Una solicitud de cambio aprobada se puede dar por una acción correctiva. Entonces, como un ejemplo de una acción correctiva, o sea, ya la cosa se ejecutó, vamos a corregirla. Entonces, es una actividad intencionada que procura realinear el desempeño del trabajo del proyecto con el plan para la dirección del proyecto. Como ejemplo, ajustar el cronograma. Sabemos que si no lo ajustamos, pues vamos a estar por fuera del tiempo, entonces hay que ajustarlo, hay que corregir ese cronograma. Reducir los costos. Nos hemos dado cuenta que en la ejecución del proyecto hay sobrecostos que no se contemplaron en el plan de la dirección del proyecto. Entonces vamos a reducir los costos. Hay que buscar la manera, ¿cierto? Y también una solicitud de cambio aprobada se puede dar por la reparación de defectos, por ejemplo, en un producto. Entonces un ejemplo es una actividad intencionada para modificar un producto o componente. Un ejemplo 2 es mejorar la calidad de la homogeneidad del concreto en un vaciado de una losa. Y así varias, ¿cierto? Los entregables. Entonces, sabemos que en la ejecución de un proyecto de ingeniería, como es el ejemplo que actualmente estamos revisando, pues hay unos entregables. Entonces, un entregable del proceso es la ingeniería básica. Otro entregable puede ser, en una etapa siguiente, la ingeniería de detalle. Y en una tercera etapa pueden ser los planos ASBIL, cómo quedó todo finalmente, ¿cierto? Ahora, el entregable del producto. Si ya el proyecto se enfoca en un producto, no en un servicio, como hacer un proyecto de ingeniería, que es al final y al cabo un servicio, sino en un producto. Por ejemplo, fabricar un componente electrónico. Entonces, la metalmecánica es la etapa primera. Después la parte civil o de infraestructura y por último la parte eléctrica. Tengo un ejemplo cualquiera. También se debe registrar en el formato de dirigir y gestionar la ejecución del desempeño, los datos de desempeño. Entonces empezamos a informar sobre los costos. Se debe informar con la debida frecuencia los datos de los costos pues, para irlos monitoreando y hacer los cambios respectivos de acuerdo a unas solicitudes de cambio aprobadas. El cronograma, el avance técnico, el avance de calidad y estos todos se deben de monitorear. Gestionar las adquisiciones, ya empezando a revisar, pues a los vendedores se debe seleccionar de acuerdo a los criterios establecidos en la contratación, a los proveedores se seleccionan de acuerdo a su capacidad, habilidad, fechas de entrega, costos de productos, ¿cierto? Entonces son criterios para la gestión de adquisiciones. Los recursos, se documenta la cantidad y disponibilidad de los recursos contratados, así como las fechas en que se estarán activos. Implementación de las comunicaciones. Entonces, el nivel de comunicación pues se dará por el número de interesados claves en el proyecto y van a haber varios canales. Entonces, más adelante vamos a revisar qué es un canal, qué es un escalonamiento, cómo se definen los canales de comunicación. Ese tema lo revisaremos más adelante, pero puedo tener tantos canales como yo quiera. Y también va a depender mucho del número de interesados. Implementación de respuesta a los riesgos. Entonces, la respuesta a los riesgos se definen en varias maneras, ¿cierto? Yo identifico mis riesgos y lo que hago con ellos es o evitarlos, o transferirlos, mitigarlos, aceptarlos, explotarlos, sacarles provecho, mejorarlos, compartirlos, aceptarlos. Pero también podemos hablar en temas de riesgos de cómo hay reservas de contingencia y cómo hay reservas de gestión.
Por último, pues como para ya ir rematando, vamos mirando las lecciones aprendidas, que son informar, documentar y archivar la lección aprendida. Ese es el proceso. Ejemplo, en un proceso de fabricación de un producto, antes de entrar a una etapa productiva se debe contar con una aprobación de diseño por parte del cliente, ¿cierto? Entonces, eso es una lección aprendida, porque si yo de pronto no lo hago, posiblemente esté haciendo una desviación técnica o de método que hay que tener muy en cuenta. Los invito a que me sigan en @blacho76, Twitter. Recuerden dar me gusta si les pareció que esto les es útil. Y los invito a que se suscriban a Gerencia de Proyectos y Coaching. Muchas gracias.